Hola hermanos, ¿qué tal? Qué gusto que nos podamos encontrar de nuevo en este día domingo, celebración del Día del Señor. Es un tiempo de alabarle, de adorarle, es un tiempo de estudiar la palabra y de tener nuestro corazón mucho más cerca de nuestro Señor y Salvador. Y hoy continuamos con nuestra serie sobre Job, el libro de Job en la Biblia, el más antiguo, y llegamos al último capítulo. Ya hemos visto la lectura de los primeros 9 versículos, pero quiero destacar sobre todo el 7 en adelante. Dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. El Señor justifica y restaura a sus hijos. Ese es el título que le he dado a esta reflexión del capítulo 42, el último del libro de Job. Quizás recuerden una ilustración sobre la piedra en el camino. La he compartido algunas veces. Y es una historia muy antigua y dice que cierto rey hizo poner intencionalmente una gran piedra en el camino real, que es el más transitado que había en su reino. Y luego él se escondió junto con sus siervos para observar cuáles eran las reacciones de las diferentes personas que transitaban por ahí. Primero pasaron algunos del pueblo. Sin embargo, en lugar de quitar la piedra, simplemente la rodearon y siguieron su camino igual. Luego pasaron unos comerciantes con sus carretas llenas de mercancías y forzaron de alguna manera a sus caballos y carretas y pasaron por un lado de la piedra después de criticar al rey por no tener limpios los caminos. Otros transeúntes pasaron más tarde, pero nadie hizo ni siquiera un intento de mover la piedra. La vieron como un obstáculo, pero siguieron de largo. Después de un buen rato, el rey ve a lo lejos a un campesino. Venía contento con su gran carga de hortalizas en la espalda. Él observó la piedra y después de un rato de observarla, puso el saco de hortalizas en el suelo y comenzó a empujar esa piedra con todas sus fuerzas. Un hombre que trabajaba en el campo, pues tenía sus músculos bien desarrollados, y persistiendo, después de mucho tiempo, fue moviendo la piedra poco a poco, hasta que la movió a un lado del camino. Cuando todo estuvo libre, él observó algo en la mitad donde la piedra había estado, y era justamente una gran bolsa enterrada. Él fue, la tomó, la abrió, y en esa bolsa habían muchas monedas de oro. Y una nota que decía: estas monedas son para la persona persistente, que se tome el tiempo y haga el esfuerzo para mover la piedra del camino. Y estaba la firma del rey. Las piedras en el camino son obstáculos, son pruebas, son dificultades. Y algo así fue lo que vivió Job. Es lo que encontramos en el libro de Job. Él tuvo que persistir para llegar a lo que hoy vamos a ver, cómo Dios lo justificó y lo restauró. Y pienso que luego de haber repasado todo este libro, podemos considerar las pruebas y las dificultades que vivamos ya de otra manera. Y posiblemente antes de estudiar Job nos preguntábamos, muchos de nosotros, ¿por qué Dios permite que algunos creyentes sufran tanto? Porque dice que Job era un hombre muy recto. Algunos quizás pueden sugerir o pensar que Dios debiera
mandarle pruebas y dificultad y castigo solo a los que son malos y perversos? ¿Por qué a los justos? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en los que le aman? Bueno, Job es un hombre ejemplar. Es un hombre piadoso que cada día lleva a sus hijos y su familia en oración e intercede por el perdón de Dios por si ellos han pecado. Y a través de todas las pruebas aprendió principios que antes desconocía. Y recordemos que la última prueba fue una enfermedad en su piel que lo hacía rascarse día y noche. Era terrible. Este hombre lo había perdido todo. Sus hijos habían muerto trágicamente. Gran parte de su capital había desaparecido. Le quedaba esa esposa que lo irrita más con el famoso maldice al Señor y muérete. Pero a pesar de todo, él sigue fiel a Dios. Su cónyuge no podía comprender que Dios tenía un plan en su vida. Y nosotros podemos estar en una situación similar. Puede que Dios nos tenga algo reservado y no lo vemos. Vemos es el dolor, la dificultad, el problema. Y creemos que nos encontramos solos. Y quizás aceptamos en lo que la Biblia dice a regañadientes, pero no lo creemos. Pero debemos saber que la palabra de Dios nos muestra que Dios el Eterno está sentado en su trono y nada puede pasar en este mundo sin su permiso. Y para completar la tragedia de Job, en una manera no deliberada, lo atacan sus 3 amigos, recordemos. Ellos pues son bien intencionados y tratan de decirle de distintas maneras a Job que él ha pecado y que todo lo que le sucede es un castigo por su pecado que debe reconocer y apartarse de esa falta. Cuando viene el cuarto, Eliú, este le dice que debe arrepentirse y someterse a Dios y que como resultado de esas tribulaciones él será purificado y será refinado. Gran verdad había en Eliú. Y vamos a ver 3 aspectos importantes en este capítulo 42. Lo he dividido desde el versículo 1 al 6, luego del 7 al 9 y del 10 al 17. Y en la primera parte, Job confiesa y se arrepiente. Respondió Job a Jehová y dijo, versículo 1, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job responde con sinceridad y de manera humilde reconoce la omnipotencia del Dios eterno. Omnipotencia quiere decir todo el poder tiene el Señor, toda la autoridad. Yo conozco que todo lo puedes, dice él. También reconoce la omnisciencia, quiere decir que todo lo conoce el Señor. Cuando dice que no hay pensamiento que se esconda de ti, reconoce que su conocimiento acerca de Dios era pequeño, era incompleto. Y a veces podemos pensar que somos muy espirituales y algunos llegan a pensar que son tan espirituales que casi Dios les sale a deber. No hay humildad, no hay sencillez. Todavía Job no sabía a este punto por qué había sufrido tan profundamente. Pero había llegado al final de las quejas en este capítulo 42. Había dejado las dudas y había dejado de desafiar la sabiduría y la justicia de Dios. Job, de manera humilde, reconocía la grandeza del Dios poderoso y todo lo que podía hacer únicamente era arrepentirse de su insolencia, de su atrevimiento. En el versículo 4 dice, Señor, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Él es el que pide de Dios orientación, la sabiduría de un hombre recto que comprende
que mejor necesita ser guiado por Dios. Y recordemos que el principio de la sabiduría en el ser humano es el tener temor al Dios eterno. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizás es un versículo, una frase que muchos de nosotros repetimos. Si yo cierro mis ojos y escucho un sonido, puedo tratar de dónde procede. El ruido parece venir de un auto que está pasando, de una aspiradora, pero al abrir los ojos es cuando puedo darme cuenta entonces que era otra cosa. Así era la experiencia de Job. Él había visto a Dios con los ojos de la fe, pero ahora con la experiencia en donde nunca cambió Dios, él comprendía quién era el Señor. El Señor trató directamente con su hijo Job. Ahora debía hacerlo con quienes equivocadamente lo juzgaron. En esta primera parte, Job reconoce, confiesa ante Dios y es justificado por Dios. Es lo que vamos a ver a continuación en el punto 2, versículo 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Dios justifica a Job frente a sus amigos que le habían acusado. Y si vemos del versículo 1 al 6, todavía está en redacción de poema. Y a partir del 7 recupera lo que es la prosa. Ya no es poesía. Es un estilo que el escritor toma aquí para resaltar el epílogo, la última parte de la historia de Job. Cuando Dios llama a sus hijos al arrepentimiento para sanarles y restaurarles, no se pueden dejar cabos sueltos. O sea, no podemos con mediocridad decir: sí, Dios, yo me equivoqué. Cuando hemos ofendido a personas, tenemos que ir ante ellas, tenemos que involucrar a todos cuando estamos siendo restaurados, sanados por Dios. El proceso de restauración implica eso. Eso es lo que Dios quiere. Muchas veces podemos decir: sí, Señor, me equivoqué, perdóname, pero quizás ofendimos al cónyuge, quizás a nuestros hijos, quizás tuvimos diferencia con alguna persona. Debemos también involucrarlas para que el proceso de sanidad y restauración se dé completamente. Y es lo que Dios hace aquí. Dios habla con los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Y el Señor les dice: no habéis hablado de mí lo recto. Dios vindicó, justificó directamente a Job diciendo que en cambio él sí había actuado y hablado rectamente de Dios al rechazar el error de sus amigos. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Obviamente, Job no estaba esperando una venganza contra sus amigos, pero Deuteronomio 3:22 quizás nos da un poquito más de claridad en cuanto a lo que quiero expresar. Dice el Señor: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Dios pelea por nosotros. Y Dios está peleando, está sacando en claro ante los que lo acusaron a su siervo Job, que fue recto aún en medio de la prueba. Por eso la persistencia. Luego los amigos son reprendidos por aquellas falsas acusaciones. Estas habían nacido debido a la falta de sensibilidad en ellos y por su arrogancia. Sí, es fácil cuando alguien pierde un ser querido, cuando alguien pasa por una catástrofe, cuando alguien pasa por una pérdida, por una dificultad, decir palabras muy bonitas y palmear en la espalda.
Pero no basta con eso. Y quizás muchas veces decimos, pero si yo le dije que hiciera tal cosa y no la ha hecho. No proveamos soluciones según nuestro criterio. Dios nos llama a amar a las personas y aún ponernos en el lugar y aún entregarles lo que somos y tenemos si es necesario en medio de la dificultad. Claro que no todo lo que los amigos habían dicho era falso, sino que habían hecho falsas declaraciones acerca del carácter y las obras de Dios y acusaron en falso a Job. Versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto. Dios no les dio un castigo, sino la oportunidad de arrepentirse y reconciliarse con el Dios eterno y también con su amigo Job, siguiendo la costumbre de ofrecer sacrificios. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Así como Dios había mostrado gracia para con Job, también la mostró para con sus amigos por medio del sacrificio y la oración. Qué importante. Esto nos lleva a considerar la necesidad de un sacrificio por el pecado, que ya ha sido pagado por Jesucristo, quien se dio a sí mismo como la ofrenda, como el sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Y Él vive a la derecha del Padre para interceder por nosotros. En 1 Timoteo 2:5 dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Antes del sacerdocio levítico, los cabezas de familia actuaban como sacerdotes y en esa época era que existía Job, ofreciendo sacrificios y mediando a través de la oración. Vemos también a Abraham ofreciendo sacrificio, a Jacob y a todos estos hombres que temerosos de Dios. Nosotros también en casa debemos levantar sacrificio ante Dios, en oración por unos y por otros, en clamar por otros, en orar, buscar la presencia del Señor. Y cuando hayamos caído, reconocer como lo hizo Job, obedecer lo que Dios quiere como lo hicieron los amigos de Job para ser restaurados. Y llegamos aquí al último y tercer punto, la restauración de Job, obviamente de sus amigos, como acabo de decir. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Es interesante que la prueba de Job terminó tan pronto, él oró por sus amigos. Qué importante la oración de reconciliación y de perdón. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo en su palabra, debemos hacerlo. De otra manera, será incompleto el proceso para ser restaurados. Aunque Dios es misericordioso, ¿no? Esto nos muestra que debemos estar siempre sensibles a la voz de Dios en medio de las dificultades y perdonar y orar por aquellos que pueden habernos hecho daño. Luego, la familia fue regresando, así como sus vecinos, como sus amigos. Es muy cierto que los amigos se conocen en las dificultades. Los que no lo son, nos abandonan. Y fue el caso de Job. En el caso de él, 4 amigos llegaron allí, se condolieron, aunque se equivocaron al tratar de ayudarlo. Pero ahora regresaron todos. Y estos que regresaron trajeron algo físico de valor que ayudó a que Job se recuperara económicamente. Fue Dios mismo quien les puso en sus corazones ser de apoyo, de ayuda para levantar en la parte económica a Job nuevamente.
Eso hace Dios cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nuestra situación, cuando persistimos, aunque la piedra esté en el camino, ahí la prueba, la dificultad. La palabra de Dios nos llama a persistir, a esperar en Él, a depositar sobre Él todas nuestras ansiedades. Versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemaima, el de la segunda Sesía y el de la tercera Keren Hapuk. Bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero. Qué importante pasar por la dificultad, por la prueba, pero ser fiel. Lo que el Señor trae como recompensa es grande. Recordemos la ilustración de la piedra en el camino. Este hombre que hizo todo el esfuerzo, que puso toda su fuerza allí, quizás por momentos dijo, no vale la pena, pero siguió, insistió, se sobrepuso a lo negativo. ¿Y qué encontró al final? Una riqueza para él, un reconocimiento. Job no solo recuperó todas las cosas que perdió, sino que le fueron duplicadas. Veamos lo que dice. 12. Porque tuvo 14,000 ovejas, antes tenía 7,000 en el capítulo 1. 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Cuando nosotros somos esforzados en medio de la dificultad, confiamos en Dios, aunque el agua nos dé para cubrirnos, seguimos confiando en Dios. Él es fiel y justo para con los que persisten. La palabra de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. También tuvo otros 7 hijos y 3 hijas, como bendición especial de Dios a pesar de la edad y la situación. Así es nuestro Padre Celestial para con los que esperan en Él y son fieles. Y se remarca que las hijas fueron las más hermosas. Perdón. Versículo 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Algo que llama la atención es que nuestro Padre Celestial trae bendición con los que esperan en Él. Dice el versículo 15 que le dio a las mujeres, a las 3 preciosas mujeres, herencia entre sus hermanos. ¿Por qué el autor destaca esto? Bueno, algo inusual en Oriente. En la ley judía las hijas solo recibían herencia cuando no había hijos varones que heredaran. Y en este caso nos muestra que la bendición de Dios fue tan grande que Job tuvo de sobra para darles a sus hijos varones y también a las mujeres. Versículo 16. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Vivió 140 años más. Como un ejemplo más de la misericordia de Dios, se nos dice que alcanzó a ver a sus bisnietos. En Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones. Eso se cumplió en la vida de Job. Concluyendo ya, vemos al final de este libro de Job que Dios el Eterno honró a este hombre piadoso y fue abundantemente bendecido. Pero en realidad, en este mundo no siempre es así. A veces la bendición no se ve en esta tierra ni en esta vida, pero trae paz a nuestro corazón Dios.
Pero las Escrituras siguen firmes a Romanos 8:28, que dice que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Dios no es injusto. Él es un Padre amoroso, bueno, misericordioso. Y Él da galardón a aquellos que le son fieles. ¿Qué podemos hacer cuando la tragedia nos ataca? Puede ser la crisis económica que se está viviendo, el desempleo, problemas en la familia, enfermedades crónicas, accidentes o fenómenos climáticos con sus desastrosas consecuencias. ¿Qué podemos hacer? De Job hemos aprendido que hay que confiar en Dios, que hay que ser fieles a Dios. No permitamos que el desánimo nos domine durante la prueba. Pero cuando Dios nos saque de allí, no nos olvidemos de ser fieles a Dios. Porque muchas veces clamamos a Dios y nos espiritualizamos un rato mientras vemos todo difícil. Pero cuando las cosas cambian, aflojamos de nuevo. Dios quiere que restaures tu vida espiritual, como lo hizo Job. Pienso yo que si Job fue duplicado en bendición física y generacional, también su vida espiritual creció más. Cuando el creyente hoy va a través de las pruebas, no lo hace en una situación de soledad y aislamiento. Job no tenía la Biblia en su tiempo. En Mateo 28:20 el Señor dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Jesús, es la promesa del Dios eterno, que Él está con nosotros, y eso debe llenarnos de confianza. Tenemos completa las Sagradas Escrituras, este libro maravilloso, para estudiarlo, para fortalecernos en él, que nos instruye y consuela. Job no tenía la Biblia. Poseemos también la guía y dirección del Espíritu Santo, cuyo nombre es ¿qué? El Consolador. Enfatizando una de sus tantas y benditas funciones, nos consuela, nos fortalece, habla a nuestro corazón, nos levanta, nos alienta. Demos la importancia al Espíritu de Dios. Él es una persona y está en nosotros y está para ayudarnos a levantar. Así que mis hermanos, mis amigos, no podemos dejar de fortalecernos en las palabras del apóstol Pablo. Primera a los Corintios 10:13, para cerrar con esto. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La Biblia dice en el último versículo de Job 42, y murió Job viejo y lleno de días. Tuvo una ancianidad feliz, viendo a sus nietos, bisnietos, a sus hijos, con paz en su corazón, con seguridad en todas las áreas de su vida, pero ante todo su confianza restablecida y fortalecida como nunca en el Dios eterno. No nos dejará el Señor ser probados más de lo que podemos resistir, aunque a veces queremos tirar la toalla, sino que dará también juntamente con la prueba, con la tentación, la salida. No nos soltemos de la mano del Señor. Gracias a Dios por el libro de Job. Y qué precioso cómo culmina. Job nos recuerda que debemos ser persistentes, fieles, honrar a Dios, aunque otros vengan con historias diferentes. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que es nuestro Dios y le amamos de corazón. Vamos a orar, que el Señor les bendiga. Padre, te agradecemos por tu palabra y por la bendición, Señor, de haber estudiado este libro de Job. Señor, y como Job necesitamos nosotros ser fortalecidos, Señor. Señor, ayúdanos a vencer, Señor, toda duda, Señor, toda voz que viene, Señor, para desanimarnos, o que nos quiere hacer caminar equivocadamente, Señor. Que tu presencia, Señor,
que está con nosotros a través de tu Espíritu Santo, sea evidente hoy en nuestras vidas. Y Espíritu Santo, por favor, fortalece, Señor, nuestras vidas en medio de la crisis, de la dificultad. Y gracias, Señor Jesús, porque tú nos llevas de tu mano y tú has dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestra confianza está puesta en ti. Te amamos, Jesús, te alabamos y agradecemos tu presencia. Amén. Hermanos, que tengan una linda semana, que Dios les bendiga.